Hablemos de un tema que está rodeado de mitos y, la verdad, de muchos malentendidos: la adicción. Es algo que nos toca de cerca a muchísimos. Y para empezar a cambiar la historia del juicio por una de compasión, lo primero es entender de qué va realmente. Para que nos demos una idea de la magnitud, una de cada 10 personas va a desarrollar una adicción en algún momento de su vida. Esto significa que es casi seguro que conocemos a alguien, en nuestra familia, en el trabajo, entre nuestros amigos, que está lidiando con esto. Y bueno, antes de seguir, hay que dejar algo súper claro. La adicción no es una falla moral. No se trata de ser débil o de no tener fuerza de voluntad. Olvidémonos de esa idea, porque la ciencia nos cuenta una historia completamente diferente. Y esa historia distinta empieza justo aquí. El primer concepto clave que hay que entender es este. Desde el punto de vista médico, la adicción está clasificada como una enfermedad. Así de claro. No es un mal hábito, es una enfermedad crónica del cerebro. A ver, la definición formal dice que es un trastorno crónico y con recaídas, que se caracteriza por 3 cosas. Primero, una búsqueda compulsiva de la sustancia, esa necesidad que parece incontrolable. Segundo, seguir consumiendo a pesar de que todo se esté viniendo abajo. Y tercero, y esto es crucial, provoca cambios reales, físicos y duraderos en el cerebro. Y si todavía queda alguna duda de por qué se le considera una enfermedad, chequen este dato. La genética juega un papel gigantesco. Estamos hablando de que entre el 40 y el 60% del riesgo de que alguien desarrolle una adicción viene de sus genes. Esto refuerza por completo la idea de que es una condición médica, no una elección. Ok, entonces, si estamos diciendo que es una enfermedad del cerebro, la pregunta obvia es, ¿qué le pasa exactamente al cerebro? ¿Cómo se ve eso por dentro? Pues vamos a meternos de lleno a ver cómo el cerebro queda literalmente bajo asedio. Entonces, ¿qué ocurre realmente ahí adentro? Bueno, todo gira alrededor de una parte de nuestro cerebro que se llama el sistema de recompensa. Es un mecanismo súper antiguo que está diseñado para asegurar nuestra supervivencia, para que busquemos cosas que nos hacen bien, como la comida o el contacto social. Y esta gráfica, híjole, es que lo explica perfecto. Cuando comemos algo rico, ¡pum!, sube la dopamina, el neurotransmisor del placer. Con el sexo sube todavía más. Pero vean lo que pasa con ciertas sustancias. El pico es descomunal. Es un tsunami de dopamina para el que nuestro cerebro simplemente no está diseñado. Lo que hacen es secuestrar este sistema por completo. Con el tiempo, este desbalance constante empieza a alterar físicamente 3 áreas clave. Primero, la corteza prefrontal, o sea, el director ejecutivo del cerebro. El que toma las decisiones se debilita. Luego, el núcleo accumbens, nuestro centro del placer, se vuelve como insensible y las cosas normales ya no se sienten bien. Y finalmente, la amígdala, que maneja el estrés y la memoria, crea un vínculo superpoderoso entre la sustancia y el alivio, generando un deseo casi imparable. Pero, a ver, todos estos cambios en el cerebro son solo una parte de la historia. Para entender el porqué de la adicción, tenemos que ir más profundo, a la dimensión psicológica, porque es ahí donde casi siempre encontramos la verdadera raíz del problema. Y esta frase es potentísima y cambia toda la perspectiva. La adicción a menudo comienza como una solución a un dolor no tratado. Pensemos en eso, un segundo. No empieza por placer, empieza como un intento desesperado de apagar un dolor, de escapar de algo. Es un mecanismo de defensa, aunque al final resulte muy destructivo. ¿Y de qué dolor estamos hablando? Pues puede ser de muchas cosas. Un trauma del pasado, una ansiedad que no deja vivir, depresión, una soledad profunda, abuso, o simplemente no encontrarle un sentido a la vida. La sustancia o el comportamiento se convierten en una especie de automedicación para ese dolor interno. Aquí está el punto crucial. La adicción casi nunca viene sola. Es como la punta de un iceberg. De hecho, entre el 40 y el 60% de las personas con una adicción también tienen otro trastorno de salud mental. A esto se le conoce como diagnóstico dual, y es un círculo vicioso en el que una condición alimenta a la otra. Ok, hemos hablado de la parte difícil, de la ciencia, del dolor, pero esta no es una historia sin salida, para nada. Ahora vamos a la parte más importante, la solución. Porque la recuperación no solo es posible, es una realidad para millones y millones de personas. 23 millones, solo en Estados Unidos. 23 millones de personas que hoy por hoy están viviendo en recuperación. Este número es un grito de esperanza. Es la prueba contundente de que sí se puede salir, de que hay un camino de vuelta. Ahora, algo súper importante que hay que entender. El camino de la recuperación no es una línea recta. Es más como subir una montaña. A veces se avanza, a veces se retrocede un poco.
Una recaída no es un fracaso, es parte del proceso de aprendizaje en este largo camino. Y claro, no hay una varita mágica. Una recuperación efectiva es más como armar una caja de herramientas personalizada. ¿Y qué hay dentro? Pues de todo. Tratamiento médico, psicoterapia para sanar esas heridas de las que hablamos, el poder increíble de la comunidad en los grupos de apoyo, el soporte de la gente que te quiere y, claro, hacer cambios importantes en el estilo de vida. Al final, después de todo lo que hemos visto, el camino a seguir se reduce a esto. Por un lado está el juicio, con palabras como débil o egoísta, que solo hacen daño. Y por el otro está la compasión, que se traduce en apoyo, en entendimiento, en paciencia. Lo primero cierra puertas, lo segundo las abre. Y nos quedamos con esta pregunta: ¿cómo podemos, cada quien desde su trinchera, cambiar esta historia? ¿Cómo podemos dejar atrás la vergüenza y empezar a construir un camino lleno de esperanza? En nuestras familias, con nuestros amigos, como sociedad, ¿qué podemos hacer para que la compasión le gane al juicio?